Hola, ¿qué tal? Un saludo desde Camboya, desde el centro salesiano de Don Bosco en Kep, que es una provincia que queda al suroeste de Camboya, cerca del mar y cerca de la frontera con Vietnam. Aquí pues tenemos la escuela cerrada estos días hasta que haya pues alguna orden del gobierno para que podamos abrir y regresar a los niños a la escuela. Esperamos que el país pueda superar esta crisis. Hasta el momento Camboya está en un buen estado pues de emergencia. Yo creo que a pesar de que es un país pobre, ha ayudado mucho la parte de que es un país rural, campesino. La gente en general es más obediente, los asiáticos, en el sentido de que siguen muy bien las normas, ¿no? Más o menos acá. Y bueno, pues hoy quisiera hablar de lo que ya he llamado cristianismo en tiempo de epidemias. Yo pues realmente siempre mantengo un mensaje muy ecuménico porque vivimos en una sociedad budista, tenemos acá cerca también una comunidad musulmana y bueno, pero en este momento quiero dirigirte estos mensajes a Colombia, en donde la mayor parte de las personas son católicos y cristianos y muchos me han pedido pues como compartir un poco de pensamientos y reflexiones para este tiempo en el cual nos invitan a estar en casa, a guardar una cuarentena en tiempo de cuaresma, ¿no? Que es bastante coincidencial. Y, y obviamente haré estos videitos en cierta manera dirigidos a esos para acompañarnos en la parte espiritual, como estamos invitados aquellos que hacen el ministerio del sacerdocio dentro de la Iglesia Católica para compartir con las personas que tienen fe. Entonces haré varios videos también dirigidos a todos especialmente. Pero yo quisiera, realmente en este momento nos hacen un montón de normas para poder contener el virus, la epidemia, pero vamos a hacerlo obviamente de la parte científica, ¿no? Que son normas muy sencillas. Primero que todo, evitar mucho el contacto social. Contacto social no es en el sentido de que nos vamos a aislar y no vamos a hablarle a nadie, sino de que cuando nos encontramos con las personas evitamos tocar nuestros cuerpos, evitamos estar dentro de aglomeraciones y tenemos unas normas de higiene bastante estrictas. Cuando llegas, por ejemplo, de la calle, debes de bañarte, de limpiarte por los objetos que traes de afuera de la calle, los pones en un lugar especial primero y desinfectas, ¿no? Tu casa permanentemente. Hay muchas normas para desinfectar, incluso aquellas normas de la cultura popular, por ejemplo, incluso quemar incienso, eucalipto, cosas que el alcohol, todo ese tipo de cosas. Obviamente, en este momento ya se están agotando muchos recursos que se compran en el mercado. Ojo pues con ese punto del mercado que es lo que vamos a hablar acá. Y pues tenemos que empezar a regresar también a la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, quemar muchas plantas que nos ayudan a purificar el ambiente, a limpiarnos como el eucalipto, todo ese tipo de cosas hay que volver a ellas. Pero vamos a centrarnos ahorita como en la parte del cristianismo. Es bueno saber que obviamente para muchos de estas nuevas generaciones pues una epidemia parece algo muy novedoso, muy nuevo, que nunca se había vivido y realmente la magnitud en la que se está viviendo esta epidemia es mundial y es la primera vez en la historia de la humanidad que llega a semejante escala, ¿no? Que llega a todos los continentes y algunos países a extremos bastante preocupantes. Entonces, debemos de saber que en la historia de la humanidad las epidemias no son nuevas, que han habido momentos muy duros, ha habido momentos en que epidemias han desolado completamente a países enteros e incluso continentes. Y bueno, me he puesto a leer y a buscar, estoy buscando en cada religión cómo ha sido la respuesta de cada religión o cada sistema filosófico, cada sistema espiritual frente a las epidemias y me ha parecido muy interesante ver lo que ha hecho el cristianismo en todas sus formas, no solamente católico, sino también luterano, ortodoxo, frente a las epidemias. Y he hecho aquí una lista más o menos de lo que los cristianos se espera que se hagan frente a una cosa como esta. El primer punto es partir de lo que dice Mateo 7:12, que dice, todo cuanto queráis que os hagan los demás, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Entonces esa es la norma, yo creo que esa es una de las normas de oro del cristianismo. Haced el bien, haced aquello que queramos que se nos hagan a nosotros, lo hacemos al prójimo. Entonces ahí hay un punto ya muy clave, por ejemplo,
la parte de que el cristiano está llamado a quedarse, no a huir, ¿no? Uno ve, por ejemplo, esas noticias de cuando ponen un toque de queda en una ciudad para cuidar, o las cuarentenas de una ciudad entera, muchas personas tratando de salir de la ciudad y con mucha desconsideración, porque al estar dentro de un conglomerado grande como una ciudad como Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, al estar dentro de ese conglomerado están mucho más vulnerables de contraer los virus. Entonces tratar de salir y huir de la ciudad es llevar, ¿no?, posiblemente ese virus a las zonas más campesinas, más vulnerables, porque no tienen, por ejemplo, sistemas de salud lo mismo. Entonces, lo más importante es estar en el lugar en donde estamos y con mucha valentía. Lo más importante es cuidar, ¿no?, de los enfermos. Los cristianos en toda la historia de la humanidad siempre se han puesto incluso a riesgo mismo para cuidar a los enfermos. Aquí vemos, por ejemplo, todos, me dirijo a aquellos que están en salud, doctores, enfermeras, personas de personal de salud, todas esas personas están en este momento en un gran riesgo y realmente tienen que agarrarse de ese sentido cristiano si lo son, o de ese sentido espiritual, o de ese sentido de amor por la humanidad. En este momento cuidarse a sí mismos para poder seguir cuidando. Y también aquellos que no están en esos sentidos de la salud, hospitales, pues obviamente ahora no podríamos ir a los hospitales, vamos a ayudar aquí porque podríamos terminar más bien creando un conflicto. Es, por ejemplo, quedarnos en casa, cuidar de nuestra propia salud, es cuidar también de la salud de las otras personas. Y ofrecernos como un modelo espiritual. Yo pienso que un cristiano pues tendría que tener una fe muy férrea, ¿no?, muy sólida en este momento, del Espíritu Santo, que es un espíritu de valentía, ¿no?, de coraje. El segundo sentido del cristianismo que he leído a partir de toda la historia del cristianismo frente a las epidemias es el sentido del sacrificio. Entonces veremos que la Eucaristía es un sacrificio divino. Jesús se sacrifica en la cruz, etcétera. Entonces el cristiano tiene un sentido de sacrificio. El sentido de sacrificio no es que nos vamos a tirar al fuego como como los insectos estos que van y se lanzan dentro de las llamas. Ese no es el sentido del sacrificio. El sentido del sacrificio es, primero lo vamos a partir de esta lectura de Mateo 10:28, que dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces tenemos que tener un sentido de una gran valentía. Y hay una frase que siempre he pensado y que he analizado mucho, dice: la naturaleza abre sus caminos al valiente, ¿no? La naturaleza abre sus caminos al valiente. Y sabemos que la sociedad de consumo nos hace débiles, nos hace cobardes. La sociedad de consumo nos hace temerosos, porque nos enseña desde niños a vivir protegidos, nos pone al centro de todo, nos pone al centro del materialismo. Le tememos a la naturaleza, le tememos a la selva, le tememos a las cosas, tenemos que estar siempre protegidos. Entonces cuando vemos una epidemia como esta, aquellos que viven en esa sociedad de consumo, ¿no?, lo primero que hacen es correr a abastecerse de comidas, de cosas, de alimentos, de medicinas. Incluso dejan a que nadie quede, no les importa si los demás quedan sin eso, ¿no?, porque viven pendientes simplemente de ellos, de los más cercanos, y se olvidan de la sociedad en sí. Entonces el cristiano pues tiene que romper ese esquema. El tercer punto se llama sentido de comunidad. Es muy interesante porque ahora nos están pidiendo el distanciamiento social, que, ojo, no podemos hablar de distanciamiento social, es que dejamos de querernos, dejamos de ser amigos, o dejamos de ser compañeros de trabajo, dejamos de ser vecinos. Ese no es lo que se pide en las normas. No va en contra del sentido de la comunidad, y específicamente de la comunidad cristiana, la iglesia, ¿no? Algunos pensarán que no asistir a la misa dentro del templo pues es ya un gran problema espiritual, pero la iglesia somos todos. La iglesia no es solamente un sacerdote o un obispo. La iglesia es allí donde dice el Señor: donde están dos o tres reunidos, allí estoy yo. Entonces, en el sentido de la comunidad, no pienso solo en mí, también pienso en el otro, estoy pendiente del otro. Si todos nos cuidamos, la epidemia tendrá menos efecto en la comunidad. O sea, cuando yo no me cuido por mí simplemente, me cuido también por la comunidad en la que vivo, incluso la ciudad en la que vivo. Quedarse en casa no es solo porque temo por mí, es un acto de solidaridad, ¿no? Cuando ponemos ese punto ahí, ya entonces ya es más fácil.
quedarnos en casa, porque no es quedarnos en casa porque hicieron las normas, porque le tememos a la policía o le tememos a otro tipo de cosas o porque le tememos a la misma enfermedad. No, estamos en casa porque necesitamos proteger a los demás. No ponemos en peligro a nuestro prójimo. Si salgo puedo contaminar, si conservo mi higiene protejo a todos. Por ejemplo, si una persona tiene el virus, la mayoría de las personas que contraen el virus muestran síntomas aproximadamente en 14 días. Y en esos 14 días esta persona puede contaminar a otras. Ahora, el nivel de contaminación de una persona asintomática es muy bajo realmente, pero si hay una contaminación. Además, la contaminación se da mucho por la saliva, los fluidos que salen del cuerpo y pueden tocar a otras personas. Por eso se evita dar la mano. Ya vi el video de utilizar incluso los saludos orientales, es mucho más prudente en este momento, de intercambiar fluidos, ¿no? Por ejemplo, si yo hablo con una persona muy cerca, mi saliva puede llegar a tocar a esa otra persona. Entonces, en esos 14 días, si yo no me quedo en casa y si yo no restringo mis contactos con el resto de la humanidad, entonces empiezo a contaminar a otros sin saberlo. Y esas otras personas también, si se contaminan, se tendrán que esperar 14 días para saberlo y estarán contaminando a otras. Entonces, podremos llegar a momentos como lo que están viviendo en Italia, en España, lo que pasó en China, que ya ha cesado, pero todavía hay que seguir allí en pendientes, en el cual ya se sale del control el virus y ya empieza a haber un caos social muy, pero muy serio y muy grave. Entonces tenemos que saber que tenemos que estar, si por ejemplo en nuestro país todavía no hay un toque de queda o una especie de cuarentena casa por casa, entonces saber que evitar aglomeraciones, fiestas, estar en lugares donde hay mucha gente, tratar de estar más al aire libre en el sentido de que no dejar el virus que se cocine, se fragua. Entonces, ese es más o menos lo que la reflexión que hago, un poco mirando desde el cristianismo. Tenemos entonces como 3 puntos. La primera es no hacer al prójimo lo que no quieren que me haga. El segundo es un sentido de sacrificio, de valentía también. Y el tercero es un sentido de comunidad. Yo creo que esa sería la manera en que los cristianos, a partir de toda la historia, en 2000 años, en todas las denominaciones, siempre han hecho frente a las diferentes epidemias que han azotado el mundo. Entonces seguimos en ese sentido también orando y con un sentido de una gran humildad, tratar de colaborar y contribuir para que el impacto de este virus pues no termine destruyendo nuestro país, nuestra ciudad, y que podamos salir adelante con mucha valentía. Hay que ser muy creativos, es realmente muy preocupante aquellas personas que están trabajando, que dependen mucho, por ejemplo, del contacto de clientes, para poder subsistir. Realmente yo creo que los gobiernos tienen que hacer algo más, no solamente pedirle a la gente que se quede en casa, sino también poderlos subsistir, ayudarle. No hay países, por ejemplo, en donde se suspenden el pago de servicios por un lapso de tiempo. Hay países en donde la comida se lleva incluso casa por casa. Todo eso son cosas tremendas, ¿no? Y hay que tener mucha cuidado. Yo pienso, por ejemplo, si vives en un barrio, en un vecindario, hay que ponerse la atención de que ancianos están, por ejemplo, solos, para que los ancianos no salgan a la calle, porque los ancianos son los más vulnerables. O si hay una persona con otras enfermedades, las personas que tienen otras enfermedades pueden contagiarse más fácilmente y morir de una manera muy, muy rápida. Entonces, por ejemplo, jóvenes que puedan ir a visitar a estas personas, a llevarles alimentos, a llevarles lo que necesitan, tratar de volver también a la medicina natural, a la prevención, a la higiene, a utilizar cosas más naturales, en el sentido de no tener que comprar objetos y llenar la casa de objetos. Uno ve, por ejemplo, cómo se ríen mucho de que se agotó el papel higiénico. Eso, por ejemplo, no tiene ninguna lógica, entonces hay que ponerle sentido común, leer ahora que tenemos el internet, estudiar un poco más, no dejarnos llevar de las noticias falsas, de todas esas informaciones que solamente están llevando pánico y un montón de teorías y cosas que no tienen un sentido real. Ahora lo que hay que hacer es
tratar de mantener el virus a raya, no, que no entre en nuestros hogares, que no entre en nuestro barrio, en nuestra ciudad y que se vaya pronto del país. Entonces vamos a tratar de orar. Entonces desde acá una bendición muy especial para todos los que vean este video, que sea en Colombia, sea en Latinoamérica, en España y en todos los países. Estamos orando también por las personas que han perdido la vida por este virus, los que están enfermos para que se recuperen y los que están aliviados para que obren de acuerdo a un sentido de la razón y especialmente con un sentido de fe. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.